Miremos ahora las herramientas de selección. ¿Cómo podemos seleccionar elementos dentro de un proyecto? Voy a quitar el puntero de hipervinculado. Voy a volver a cambiar las estaciones de evaporación por un círculo negro. Voy a hacer un zoom completo. Aquí lo tenemos. Y voy a dejar activos los condados, condados exportados disueltos y condados exportados. Resulta que por algún motivo necesito analizar únicamente los condados que están fuera de esta zona geográfica rodeando la máscara de estudio. Esta máscara que tenemos acá. ¿Cómo podemos hacer esa selección? Con las herramientas de selección lo podríamos hacer con selección por rectángulo, primero diciéndole a la capa que los seleccionables son los condados, que sean seleccionables los condados, acá ya están seleccionables. Podría utilizar la herramienta Shift e ir haciendo clic uno por uno. Pero ¿qué pasa si es un área geográfica muy grande y perimetralmente hay 200 o 300 elementos? Que tendría que hacer 300 clics. Entonces eso no sería una forma muy óptima de hacerlo. Lo más rápido sería utilizar lo que se llama el lazo y con el lazo dibujar las entidades que están tocando el perímetro, teniendo cuidado de no seleccionar elementos que no quiero, como este 202 o este 133, que geográficamente no están definiendo el polígono. Pero en el lazo hay un problema, que también me va a seleccionar los de adentro. Y yo solamente quiero los perimetrales. Entonces, borramos. La opción entonces sería una selección por línea. Selección por línea selecciona todo lo que toque la línea, como en este ejemplo. Vamos a hacer una línea de aquí hasta acá. Pero quiero hacerlo para los perimetrales. La ventaja de esta herramienta es que yo puedo hacer una polilínea, dibujarla de esta forma. Y aquí solamente me va a seleccionar los perimetrales, los internos no los va a seleccionar. Si yo apago las demás capas que no son seleccionables y que no están haciendo nada en este análisis, pues se van a dar cuenta que solamente seleccioné esas perimetrales. Esa es la forma más rápida de hacerlo. También para un proyecto que sea lineal, una vía que pasa entre un punto y otro, ustedes pueden agregar las coordenadas del punto para hacer algo muy esquemático de inicio y fin de la vía y hacer una línea de selección manual dibujando una línea desde el punto de inicio hasta el final utilizando el encajado. Está funcionando el encajado, dándole clic y les va a seleccionar todos esos predios o todos los parques nacionales o todos los resguardos o los asentamientos que hay sobre ese eje. Para eso sirven las herramientas de selección. Entonces miremos rápidamente. Por rectángulo me permite seleccionar entidades que tocan el rectángulo. Si quiero solamente las tres de arriba, estas tres, si quiero un área geográfica más grande, de esta forma, pero selecciona todo lo que toque el rectángulo. Por polígono, si borramos la selección, yo puedo definir el polígono como quiera, puede ser de esta forma. Digamos que tomé el criterio de una curva de nivel y quiero seleccionar los límites de parques nacionales que toca, por ejemplo, ese polígono. Entonces sería de esta forma. También lo puedo hacer por lazo, como ya vimos, hacer un lazo de dibujo, pero el lazo nos va a seleccionar todos esos métodos, nos van a seleccionar también lo interno. Métodos que no seleccionan lo interno, únicamente el método de la línea. Por círculo también puedo hacerlo. Puedo decir, bueno, hagamos un círculo más o menos de una referencia de, voy a hacer acá un cálculo muy global, una referencia más o menos de unos 100 kilómetros, más o menos así de grande. Tomando este punto como referencia y más o menos unos 100 kilómetros, más o menos hasta acá. Puedo hacer una selección de ese tipo con una selección por círculo. Más o menos los 100 me dan por acá, círculo, cliqueo, mantengo oprimido, más o menos los 100 son por acá, suelto, y eso es lo que toma un perimetral de radio de 100, de esa forma. Pero estos métodos no son muy sofisticados cuando tengo que seleccionar masivamente miles de entidades, como el ejemplo que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar todas las entidades que están en la capa de ríos? Vamos a cargar ahora sí la capa de ríos a este proyecto. Vamos a ir a agregar y vamos a cargar la capa de drenajes que está en C, veías en el taller 2. Dentro de datos tenemos una capa muy densa que es una red de drenaje que se llama NHD Flowline. Podemos cargarla, esperamos a que cargue, es una capa muy densa. Esta capa tiene muchas entidades, más de 70.000. Vamos a verificar cuántas hay. Abriendo la tabla de atributos, vamos a contar cuántas hay en esa capa. Hay 74.615 líneas. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, necesito que seleccionen todos aquellos drenajes que están dentro del área geográfica de la máscara de la zona de estudio que definimos al inicio de la clase? Hacer esa selección va a ser bastante complejo y estas entidades el borde tiene muchos nodos, lo cual dificulta que sea una selección de forma precisa. Los métodos de selección, digamos que sí los van a funcionar, podemos utilizar polígono, pero hay un problema. Cuando yo utilizo polígono y tengo activado el snap, se va a quedar pegado cada vez que vayamos a cambiar de punto. Miren, ahí se quedó congelado. No sabe cómo resolver el snap porque son tantas entidades que no sabe a cuál de ellas encajar. Una solución podría ser ir a personalizar barras de herramientas, activar el encajado y deshabilitar el encajado global.
Es decir, no quiero que utilice encajado. Y aquí se soluciona el problema. Pero el problema es que ya no se está ajustando a nada. Entonces, lo que seleccione me va a quedar muy aproximado. Vamos a hacer una selección. Esto pues no es tan usual hacerlo. Voy a seleccionar todos esos ríos, pero va a ser bien difícil seleccionarlos porque no me va a quedar preciso, porque estas entidades de la máscara tienen demasiados nodos. Allá le di doble clic y acá hay un problema. El problema es que me está seleccionando también los condados. Acá debería haber hecho primero el borrado de la selección de lo de afuera, que no seleccione condados sino solo ríos. Si por accidente selecciono elementos que no quiero, debo ir a selección, ir a condados. Acá hay 16 que seleccionó. Dentro de ese polígono, los que tocan, todos estos, puedo decirle no, esos no los quiero seleccionados. Entonces, bórreme esa selección, porque solamente quiero los ríos. Y acá en la selección me dice, usted pudo seleccionar, voy a dejar desactivada esta, 2350 tramos. Pero esto no es una forma eficiente de hacer la selección. Bastante complejo y bastante impreciso. Y voy a tener problemas que de pronto seleccioné ríos que no debería haber seleccionado. De pronto seleccioné unos ríos que no pertenecían a esta zona geográfica, deberían estar, de pronto este mayoritariamente está afuera, este no debería haberlo seleccionado. Entonces hay métodos mucho más refinados que los métodos manuales. Vamos a analizar cuáles son esos métodos. Entonces primero clasifiquemos los drenajes para saber qué es lo que tenemos dentro de la capa de drenajes. Vamos a abrir esta tabla de atributos. Tenemos 74.615 y por acá tenemos los tipos. En tipos entonces acá es un poco complejo saber cuántos tipos hay. Tendría que agrandar esta tabla. Lo voy a hacer de forma manual, ordenar ascendentemente e empezar a mirar. Entonces tenemos rutas artificiales o canales artificiales, tramos de canales en diques, conectores, tuberías. Hay muchos elementos, ríos, hay muchísimos elementos, muchos grupos. Hagamos una clasificación utilizando simbología por color para mirar y más o menos entender cuáles son los grupos que tenemos de tipos de ríos acá en este proyecto. Vamos a darle doble clic a NH Flowline, vamos a ir a simbología. Acá podemos categorizar porque es una variable que no es numérica, no la podemos cuantificar, y vamos a categorizar por el atributo que se llama tipo de línea. Acá podemos clasificarlas con rampas de azules, cargamos todos los datos y acá me interesa mirar, por ejemplo, cuáles son los conectores o las rutas artificiales, cualquiera de ellos. Acá ya podemos discretizar por número, hay cero que no tengan código, entonces podemos discretizar y dejar de esta forma la simbología. Estas capas se demoran bastante, recuerden que tiene más de 70.000 líneas, entonces vamos a mirar cuáles son los métodos más efectivos para poder seleccionar elementos dentro de una capa tan densa. Lo primero que vamos a hacer es hacer una selección por atributos. Anteriormente hicimos un conteo, acá al discretizar podemos mirar el conteo de entidades, entonces tenemos en rutas artificiales 12.939, entonces vamos a mirar, vamos a verificar cuáles de estos elementos estarían dentro de la zona de estudio y cuáles estarían por fuera para ese tipo. Podríamos hacer una selección, un filtro directamente de las propiedades, pero es más efectivo hacer una selección para no ocultar ningún elemento. Entonces los métodos de selección adicionales a los métodos manuales, que ya los vimos, que son básicamente utilizando el puntero, son los que se encuentran en el menú de selección. Hay dos principales, uno que es por atributos, por localización, pero también pueden hacer una gráfica esquemática y seleccionar a partir de esa gráfica. Vamos a trabajar con atributos. Para la selección por atributos, entonces definimos primero cuál es la capa geográfica sobre la cual vamos a hacer la selección. Si lo hacemos desde la tabla de atributos, como hay 12.000, va a ser muy difícil seleccionarlos desde la tabla. Entonces, la forma más eficiente es hacerlo por atributos. Vamos a tomar los NH de Flowline, vamos a buscar la variable, que en este caso es FType. Con esa estamos discretizando los tipos de drenaje. Vamos a dar doble clic para agregarla al select. Esta instrucción es en SQL, como el query. Y vamos a decirle que queremos tipos iguales a, vamos a discretizar, él va a barrer toda la tabla, los 70 y algo que tiene, 70 y algo mil que tiene la tabla, y aquí vamos a poder ver los valores discretos que tiene la capa en ese campo. Aquí están, son 6 tipos diferentes, acá los vamos a poder observar. Vamos a seleccionar entonces rutas artificiales. Acá nos hace falta en el FType decir FType igual a rutas artificiales. Se van a aplicar, se van a seleccionar en pantalla, pero acá tenemos entonces un problema. El problema es que ya seleccionamos los 12.000 algo de elementos. Vamos a verificar, vamos a abrir la tabla de atributos y acá podemos verificar, tenemos 12.939 de los 74.615, pero los 12.000 no están dentro de la zona geográfica que estamos estudiando. Esos 12.000 están distribuidos por todo el mapa, por todo el estado de Texas, y son muchísimas entidades. Si nosotros a partir de la tabla de atributos solicitáramos una estadística utilizando ese campo FType y por ejemplo sumando la longitud que tiene esta columna de kilómetros, podríamos obtener el valor pero para toda la capa. Vamos a verificar. Entonces las rutas artificiales de la capa NH de Flowline, si vamos a las estadísticas,
su total es de 12.685 kilómetros. Vamos a anotar eso en nuestro archivo de clase, en nuestro archivo de texto que está por acá. Vamos a colocar para todas, entonces vamos a tener estos kilómetros. Pero resulta que yo quiero ver los elementos que están dentro de la zona geográfica de estudio, los que están justo acá adentro, únicamente esos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero hago una selección por atributos, dejo marcados todos los elementos en toda la capa y luego hago una selección por el siguiente método, que es el seleccionador de entidades por localización. Aquí lo que vamos a hacer entonces es definir cuál es el elemento que va a seleccionar a los demás. Podría ser con dados exportados o podría ser la máscara. En este caso vamos a utilizar la máscara que se llama Contis Export Dissolve para hacer la doble selección. Entonces hago una selección por atributos de todos los elementos, los 12.000 algo, y después una selección por localización. Acá vamos a seleccionar entidades de la misma capa de drenajes utilizando los condados exportados y disueltos. A ver, seleccionar entidades de... Y acá vamos a utilizar el método de la intersección, pero vamos a decirle que queremos seleccionar las entidades, pero de la actual selección que ya tenemos. Si lo hacemos con seleccionar Features From, va a seleccionarlo, todos los elementos que toque esta capa. Pero lo que queremos es que seleccione únicamente los que están dentro, que ya habíamos seleccionado. Entonces acá vamos a seleccionar de la actual selección que tenemos activa. En la parte inferior van a encontrar diferentes métodos. El valor que viene por defecto es intersección. Quiere decir que si un drenaje inicia fuera y pasa por el perímetro y termina dentro de la capa o de la región de selección o la máscara, también lo va a incluir. Vamos a mirar a ver cuál es el resultado. En este caso, miremos lo que tenemos en pantalla. Son estos elementos, esos también están seleccionados. Vamos a dar a aplicar y él va a volver a barrer toda la capa, pero únicamente sobre lo que ya tenía seleccionado y que intersecta esta región. Recuerden que esta región no es una polilínea, sino es una zona geográfica. Vamos a colocarla de esta forma y voy a colocar un poco de transparencia, que podamos mirar el fondo, los demás cauces. Acá podemos observar que solamente tenemos seleccionados los elementos que intersectan las rutas artificiales de la capa grande de los drenajes. Pero seguramente no queríamos que estos drenajes que tenemos, por ejemplo acá, este drenaje que nace aquí, que sale de este límite y vuelve a entrar, no quisiéramos que se seleccionara. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos manualmente seleccionarlo utilizando el seleccionador de entidades, dejando activa solamente esta capa y desmarcándolo utilizando el puntero de selección. Utilizamos la tecla Shift y podríamos desmarcar digamos que no lo queremos dentro de la zona. Pero acá hay una fracción que sí necesitamos. Esto no lo podemos recortar al menos que hagamos un clic. Pero si lo recortamos con un clic perderíamos este pedazo de tramo que pertenece a este cuerpo. Entonces vamos a mirar cuál es el total de las entidades utilizando el método de la intersección. Entonces esto es intersectando nuestra máscara. Miremos a ver en la tabla de atributos cuántos elementos tenemos. Verificamos, en este caso dice que son 417, vamos a poner por acá este dato, 417 elementos. Y si verificamos la sumatoria de las longitudes en kilómetros, con la herramienta de estadísticas, las que están dentro de nuestra zona geográfica o que están intersectándose son únicamente de los 12.685 kilómetros, 365.8. La relación que existe entre los que están dentro de la zona geográfica y los relacionados con todo el estado, y tendríamos un porcentaje. Entonces una pregunta puede ser, ¿cuál es el total de rutas artificiales en longitud en kilómetros en relación porcentual con respecto a las rutas artificiales de toda esa zona geográfica, de todo el estado? Tendríamos una relación porcentual. Vamos a refinar un poco esta búsqueda. Vamos a decirle ahora con la herramienta de selección, con la que estábamos utilizando, selección por localización, vamos a decirle que quiero únicamente que me muestre los elementos o que seleccione los elementos que están completamente adentro. Entonces podría ser esta la herramienta, están completamente contenidos dentro de la capa fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que si la línea está completa, fue digitalizada dentro de la región geográfica y terminó la digitalización dentro de la región geográfica, lo va a seleccionar. De lo contrario, no lo seleccione. Vamos a verificar, este debería quitarlo porque no está completamente dentro de esta capa. Vamos a dar acá sobre la selección actual que ya teníamos, esta es nuestra tercera selección consecutiva, la misma máscara y vamos a dar a aplicar. Acá la primera entidad que quita es esta que tenemos acá. Esta no está completamente embebida en este polígono, esta sí está completamente embebida. Si nos vamos por el perímetro, vamos a poder observar que las entidades que dejó
son únicamente aquellas que están dentro. Esto lo podemos hacer masivamente para toda la capa. Ahora hagámoslo masivamente. Seleccionemos todas las entidades que están dentro o que están completamente embebidas dentro. Borramos esta selección porque ya la que hicimos consecutiva de 3 selecciones no nos sirve. Vamos a borrarla. Voy a hacer un zoom a la máscara con botón derecho zoom para poder ver toda la capa y vamos a decir seleccione los ríos a partir de la máscara para todos los elementos que están dentro y no hay ninguna selección previa que tiene que seleccionar todos los drenajes que están dentro. Y acá este método ya no nos sirve, selección de la selección actual ya no nos va a servir. Tenemos que decirle seleccionar entidades de. ¿Por qué? Porque no hay nada seleccionado. Vamos a aplicar, él empieza a barrer espacialmente todas las entidades y estas específicamente son las que están completamente embebidas. Pero resulta que para el tema del mantenimiento de los cauces y la restauración y el control, el manejo de las estaciones, nos están diciendo, no, pues sí, este criterio no nos funcionaría bastante bien porque acá hay una entidad que nace justo acá, un poquito afuera, pero es mayoritariamente de esta zona geográfica. Entonces podemos utilizar otro método adicional que es, si esta línea tiene su centroide mayoritariamente, o si el centroide queda en esta zona rosada, estaría mayoritariamente en la cuenca. Entonces podríamos utilizar el método del centroide. Acá hay diferentes métodos, hay muchos métodos. El último que encuentran es el del centroide. Si dejamos activo seleccionar entidades de, él va a volver a seleccionar todo como si estuviera la capa sin selecciones, como si hubiéramos limpiado la selección. Vamos a aplicar. Y estos elementos que va a seleccionar, aquí selecciona primero todo y después empieza a excluir los que no tienen el centroide adentro. Este método es complicado, ¿por qué? Porque tiene que calcular el centroide de cada una de las líneas y poner esos datos en la capa y hacerlos visibles en la selección. Entonces, esta está mayoritariamente adentro. ¿Por qué? Porque su centroide está como por acá. Esta también, porque su centroide está como por acá. Este pedazo no está dentro. Este pedazo está mayoritariamente dentro de esta cuenca, o dentro de esta zona más bien. Por acá estaría su centroide. Este también. La mayoría, miremos qué pasó con él, que teníamos en la esquina inferior derecha. Es un two-layer. Miremos a ver si ese mayoritariamente está dentro. Entonces, en este caso, acá, este cauce, su centroide, este pequeño tramo que tenemos acá, su centroide está como por acá. Entonces, no lo incluye en la selección porque mayoritariamente está afuera. ¿Listo? Pues hay muchos métodos que pueden utilizar cuando van a realizar selección de cauces, no con límites definidos por cuencas geográficas, sino con límites geopolíticos como límites de este tipo. Entonces, no siempre los drenajes que inician en un municipio o en un departamento pertenecen al departamento. Seguramente el tramo más largo está en otro departamento o en otro municipio. Entonces, deben identificar con estos criterios cuál de las jurisdicciones geopolíticas debería ser el encargado de hacer el mantenimiento del cauce. O lo otro es recortar la capa de cauces, recortarla hasta este borde y hacer el análisis suponiendo de que yo arranco a hacer la gestión de este recurso desde este punto del límite territorial. Esto sería una máscara que hicimos a partir de condados o municipios. Entonces acá podríamos recortarlo. ¿Cómo hacemos ese recorte masivo? Nosotros podemos borrar la selección, hacer un zoom global, zoom to layer. Ya les enseñé cómo crear a partir de la capa de condados una máscara a partir de unos condados. Ahora, ¿cómo extraemos de esa capa de 76.000 elementos solamente los ríos que están dentro, pero cortándolos hasta este orden? Cortándolos. Ese proceso lo podemos realizar entonces a través de una herramienta de geoprocesamiento que se llama Clip. Recuerden que para que estas herramientas funcionen de forma adecuada deben tener el geoprocesamiento en segundo plano desactivado, si no, no les va a funcionar bien. Y ahora sí podemos hacer el clip. Requisitos para el clip. Si vamos a hacer un clip masivo sobre todos los elementos de la capa de ríos, no debe haber nada seleccionado. Vamos a geoprocesamiento, clip, y vamos a tomar las entidades. Acá, estas son las entidades que vamos a recortar. Acá dice entidades que van a ser recortadas. Lo que vamos a recortar son los ríos. Esperamos a que cargue, a que revise la capa, que la indexe. Lo segundo es cuál es su cuchilla de corte, cuál es la entidad con la que usted va a recortar, como si pasaran unas tijeras por acá sobre la capa. Entonces la entidad va a ser la entidad, podemos seleccionarla acá, Contis Export Dissolve, o la podemos arrastrar desde acá, desde el control de capas. Cualquiera de las dos opciones es viable. Entonces seleccionamos acá la máscara, esta sería la pronunciada y la tijera, y esto lo vamos a llamar dentro de la carpeta que tenemos de PIAs, taller 2, datos, sería NH Flowline, y esto sería de la zona que estamos estudiando. Vamos a colocarle ZE, zona de estudio. Vamos a dar guardar, y la tolerancia no es necesaria. Yo puedo pasar la tijera
justo sobre el borde, o puedo pasar la tijera por fuera a una aferencia, es decir, recórtelas, pero recórtelas con 100 metros hacia afuera. Entonces paso la tijera 100 metros hacia afuera. O si coloco este valor negativo, menos 100 metros, la tijera se recortaría un poquito hacia adentro. La tijera pasaría aquí 100 metros hacia adentro. En este caso la quiero justo sobre el borde, le podemos colocar 0 o dejar en blanco este atributo. Damos OK y esta es una capa muy pesada, se va a demorar un poquito cortándola. Aquí ya la está terminando de cortar y lo que vamos a obtener al final de este recorte es la red de drenaje completa de la zona geográfica que estamos analizando. Y eso va a conservar todos los atributos que tenía la capa original. Voy a subir un poquito el grosor a esto, 2, y voy a subirle un poco el grosor a esto para que se vea mejor. Entonces acá todos los atributos que tenía la capa original de drenaje se van a mantener, no se pierden los atributos, todos están en la tabla. Lo único es que ahora la tabla solamente tiene 2.302 elementos y no 76.000. El único problema pequeño es que los drenajes los cortamos. Entonces, este drenaje que nacía por acá y daba una vuelta justo por acá, entonces le quitamos este pedazo porque no es de esta jurisdicción, de este polígono rosado. Por ese criterio lo estamos analizando. Y ahora, si les pregunto cuál es el total de rutas artificiales para los drenajes que están en esta zona geográfica después del recorte, o sea, esto, pero haciendo el recorte, haciendo un clic, va a ser un poco menor. Aunque el anterior era intersect, vamos a mirar cuánto nos da esto. ¿Cuántas entidades tenemos? Entonces, acá en la tabla tenemos en total 2.302, pero en toda la capa. ¿Qué tenemos que hacer? Selección por atributos. Acá cambiamos de capa. Va a ser NH Flowline, pero ahora de la zona de estudio. El discretizador va a ser FType igual a rutas artificiales. Estos están justo dentro, desde el borde hacia adentro, con el recorte. Vamos a dar OK. Y ahora podemos abrir la tabla de atributos. Son 417 tramos también, pero la diferencia es que quitamos las fracciones que estaban por fuera, las recortamos. Vamos entonces a filtrar acá por seleccionados, longitud en kilómetros, estadística, y aquí tenemos el valor de la sumatoria. Entonces, si fuéramos a hacer mantenimiento de esa red para solamente con ese clasificador de FType igual a rutas artificiales, deberíamos, miren que, a ver qué pasó acá. Acá hay un problema y es que este campo, aquí nos da igual, ¿cierto? 365.83.5. Este campo no se va a actualizar automáticamente. ¿Por qué no se actualiza automáticamente si ya recortamos la entidad? Porque esto es un campo de usuario. Tenemos que actualizar este valor. Debemos dar botón derecho en la cabecera. Debemos utilizar el calculador de geometría y volver a recalcular ese valor, longitud en kilómetros. Tenemos que recalcularlo porque le quitamos algunos pedazos a algunas entidades. Damos OK. Vamos a volver a hacer la suma, estadísticas y la longitud real. Recuerden que esto no se actualiza solo, tenemos que actualizarlo como usuarios. La longitud real del mantenimiento sería 359.44 para este tipo, no 365.8. Hay que actualizar siempre que hacemos un recorte, hay que actualizar esta propiedad. ¿Listo? Por lo que estamos en un archivo shapefile y esta no es la propiedad, digamos, nativa de la capa. Esta sería la propiedad nativa. Esta se actualizaría automáticamente, pero únicamente si estamos dentro de una base de datos geográfica. Y aquí este valor está en grados. ¿Por qué? Porque esa capa inicialmente seguramente estaba en solo geográficas. Pues este valor no le sirve. Este sí sirve, pero tenemos que actualizar. Para eso entonces nos sirven los métodos de selección por localización y los métodos de selección por atributos y los manuales para quitar o dejar unas u otras entidades. Acá en esta selección nosotros podemos empezar a jugar un poco con esto. Las rutas artificiales podemos cambiarles el color, podemos colocarlas un poco más gruesas. Vamos a discretizar acá por tipos. Vamos a irnos a simbología, categorías, funciona exactamente igual, FType. Discretizamos, aquí está el conteo de los 2.302 que ahora tenemos solamente aquí dentro, 417 tramos son de rutas artificiales, 9 corredores, 1.876 son ríos. Vamos a dejar los ríos en color azul, este pareciera que fuera uno de esos cauces que son dominantes en esta capa, y miremos los conectores cuáles son. Vamos a colocar los conectores rojos solamente para saber en dónde están. Verificamos, voy a dejar apagada la capa de condados y los conectores que tengo por acá en esta capa, voy a quitarle, como ya sabemos cuál es el límite de la máscara, voy a quitarle ese relleno rosado, está un poco estorbando, y vamos a verificar. Entonces, estos son cauces ya intervenidos. Esto fue que le hicieron algún dragado. Bueno, entonces los conectores es esta línea que tenemos acá. Justo esta línea que tenemos acá. Parece que no hay muchos conectores, son como 9 líneas según lo que hemos visto. Pero digamos esta sería una forma de representar esta capa.